Hola, hoy hablaremos de gráficas hamiltonianas. Recordemos un poco lo que dice el teorema de hoy. Dice, sea G una gráfica con al menos tres vértices, si para cada par de vértices no adyacentes U y B se cumple que el grado de U más el grado de B es mayor al orden de G, entonces G es hamiltoniana. Es decir, es una condición pues bastante sencilla en el que tendríamos que revisar los grados, sumarlos, y si cada dos vértices que no son adyacentes exceden el total de vértices de G, entonces tenemos una gráfica hamiltoniana. La demostración se hace por contradicción. Se supone que existe una gráfica G que no es hamiltoniana de orden mayor o igual que 3, tal que para cada par de vértices no adyacentes U y B se cumple que el grado de U más el grado de B es mayor o igual que el orden de G, que a este le vamos a poner N, ¿no? Que es del orden. Entonces, notemos que puede suceder que si agregamos ciertas aristas a G, entonces la gráfica que tenemos todavía no es hamiltoniana. Es decir, si no era hamiltoniana, pues agregamos la mayor cantidad de aristas, las que sean, pues podemos ir prueba y error, agregamos una arista, ¿ya es hamiltoniana? No, entonces sí la puedo agregar, ¿no? Y así lo hacemos con todas las posibles aristas que no están en G. Entonces, podríamos llegar a una gráfica tal que eh, cuando le agreguemos una arista más, se vuelve hamiltoniana. Pues esto puede existir, esta gráfica existe porque pues si le agregáramos todas las aristas a G, pues obtenemos la gráfica completa que pues obviamente es hamiltoniana, ¿no? Porque tenemos al menos tres vértices, ¿no? Entonces, vamos a considerar agregar todas estas posibles aristas a G, tal que la gráfica resultante H, o sea, vamos a obtener una H que no es hamiltoniana, ¿sí? Pero al agregar una arista más, se vuelve hamiltoniana. Y además, pues tenemos que, pues dados dos vértices no adyacentes, se cumple que el grado de U en H más el grado de B en H, pues es mayor que el número de vértices que tiene H, ¿no? Que es el orden, porque agregamos aristas, no vértices, ¿no? Entonces, digamos que la propiedad de la suma de los grados, al menos el orden, se sigue manteniendo para esta H. Ahora, como H no es una gráfica completa, H contiene pares de vértices no adyacentes, digamos X y Y, que no van a ser adyacentes en esta H. Y además, pues tiene la propiedad que si nosotros agregamos la arista XY, o sea, le agregamos esta arista, eh, va a ser hamiltoniana y podemos asegurar que pues todo ciclo hamiltoniano de esta H más XY pues debe de contener a la arista XY. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar, eh, pues si existe un ciclo hamiltoniano en H más XY, pues quiere decir que H tiene una trayectoria hamiltoniana de X a Y, es P, es decir, que va a ir X1 así hasta XN, que va a ser Y, sea dicha trayectoria, ¿no? Entonces vamos a considerar la trayectoria morada, ¿sí? Entonces va a empezar en X1, X2, así, hasta XN, que va a ser, pasa por todos los vértices, y tenemos esta arista azul que no existe en H, que es la arista que une a X con Y, que la vuelve hamiltoniana, ¿sí? Entonces podremos afirmar que siempre que X1 se XY, es decir, tengamos esta arista verde, sea una arista de H, con I que puede estar entre el 2 y el N, entonces XI menos 1, XN no es una arista de H, es decir, la roja no se puede dar. ¿Por qué? Porque si se pudiera dar, pues tomamos X1, XI, XI más 1, así hasta XN, es decir, tomamos la verde, nos seguimos por la morada hasta XN, y pues estamos suponiendo que sí existe esta roja, regreso a XI menos 1 y llego hasta X1, pues eso sería un ciclo hamiltoniano, lo cual no puede suceder. Entonces, lo que nos está diciendo es de que por cada vértice al que es adyacente X1, hay un vértice XI menos 1 al cual XN
no puede ser adyacente, ¿no? Entonces, para cada vértice entre estos, adyacente X1, hay un vértice que no es adyacente es XN. Sin embargo, pues sabemos que el grado de en H de XN, que este es Y, es menor o igual a N-1 mm, menos el grado en H de X1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los total de vértices menos a los que no puede ser adyacente por esta condición. Pues ¿cuántos hay de esos? Pues el grado de X1. Pues de esta manera, pues si despejamos a n-1, pues nos queda que el grado en h de x más el grado en h de y es menor que n-1, ¿no? Recordemos que x1 es x. Y eso es una contradicción, lo cual no puede suceder. Entonces, esta condición que da Ore, aunque es muy fácil de verificar, nos dice cómo ver si una gráfica es hamiltoniana, ¿no? Nos da una condición de, pues si sucede esto, pasa. Pero ¿qué es lo malo de este teorema? Pues es que no es un sí, solo sí, ¿sí? Por ejemplo, podríamos considerar este ciclo, pues, o por obvias razones es hamiltoniana, pero si yo me tomo dos vértices que no son adyacentes, estos dos, sumo sus grados, es 2 más 2 que es igual a 4, que eso es menor que 2, 4, 6, 7, ¿no? Entonces, sucede esto, pero sí es hamiltoniana, ¿no? Entonces, no es una caracterización. Y de hecho, el contraejemplo es una gráfica bastante sencilla, que son los ciclos que son hamiltonianos, ¿no? Sin embargo, bueno, este resultado, pues también tiene un corolario, que este corolario se debe a Dirac, que dice que si tenemos una gráfica de orden al menos 3, si el grado mínimo de G es mayor o igual que n medios, entonces G es hamiltoniana, pues la demostración no es muy difícil porque entonces agarramos X y Y que pertenecen a los vértices de G, X que no sea adyacente a y pues eso implica que el grado de X más el grado de Y, pues cada uno es mayor que el grado mínimo, y entonces mayor o igual, y cada uno el grado mínimo es mayor que n medios, entonces podemos poner n medios más n medios, y pues eso es n, ¿sí? Entonces por Ore, por el teorema de Ore, le pusimos Ore 1 porque ahorita vamos a ver el segundo teorema de Ore, G es hamiltoniano, ¿no? Y esa sería la prueba del teorema de Dirac, que aunque la prueba original es mucho más compleja. Bueno, ahora vamos a tener este teorema. Este teorema nos dice que si U y B son dos vértices adyacentes en una gráfica G de orden n, tales que el grado de U más el grado de B es mayor o igual que el orden, tenemos que G es hamiltoniana si solo si agregar esa arista, la gráfica que se obtiene al agregar esa arista es hamiltoniana. Es decir, con la idea del teorema de Ore, lo que nos está dando es, bueno, este, si todos lo cumplen, podríamos ver que es hamiltoniana nuestra gráfica, ¿no? Pero en la demostración utilizamos un paso que es, bueno, tú agrega todas las aristas que puedas hasta que no sea hamiltoniana, pero pues esta idea se puede pensar, pues si es hamiltoniana, agregar una arista no me afecta en nada, ¿sí? Esa arista no se usa en el ciclo hamiltoniano. Y el chiste, pues también es que si nosotros la agregábamos, pues tampoco es hamiltoniana. Recordemos que se debe de cumplir la condición que nos da ahora, ¿no? Entonces, la demostración, vamos a hacer primero la ida, vamos a suponer que G es hamiltoniana, entonces G más U es hamiltoniana para dos vértices no adyacentes U y B que cumplen la condición de Ore, ¿sí? Entonces, pues esta demostración, la ida, pues es bastante trivial porque eh, si tenemos que G es hamiltoniana y un ciclo hamiltoniano,
y pues que no utiliza la arista V y como G es su gráfica generadora de G más V, pues entonces, pues ese ciclo hamiltoniano sigue siendo un ciclo hamiltoniano para G más V. Entonces, la implicación fuerte, pues es el regreso. Supongamos que G más V es una gráfica hamiltoniana y U y V dos vértices no adyacentes en G. Vamos a proceder por contradicción y vamos a suponer que G no es hamiltoniano. Pues esto implica que cada ciclo hamiltoniano eh, que haya en G más V, pues debe de contener a esta arista, porque si G no es hamiltoniana, entonces cuando yo le agrego la arista y si es hamiltoniana, pues entonces todo ciclo debe de contener esa arista, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que nos dice? Que esta arista está en todos los ciclos hamiltonianos, pues agarramos uno en particular, le quitamos esta arista y obtenemos una trayectoria eh, hamiltoniana. Es decir, vamos a obtener aquí, supongamos que está U, y así nos podemos seguir hasta B, ¿no? Entonces tenemos nuestra trayectoria hamiltoniana que va a ir de U a B, porque la arista que no existe es la que va de U a B. Y además sabemos que el grado de U más el grado de B es al menos n, ¿no? Entonces, dado que el grado de U más el grado de B es al menos n, pues podríamos proceder igual que en el teorema de Ore. ¿Eso qué significa? Que por cada vez que U sea adyacente, digamos, a un XY, ¿no? B no puede ser adyacente a X y menos uno, ¿no? Esta no se puede dar. ¿Sí? Esta está prohibida. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer lo mismo que con Ore. Vamos de U a XY, me sigo hasta B, de B me regreso a XY menos uno y me voy por la trayectoria, pero en el sentido contrario para llegar a U, y eso sería un ciclo hamiltoniano y estamos suponiendo que G no es hamiltoniana. Entonces, básicamente es la misma prueba, no la vamos a repetir, pero pues es el mismo razonamiento, ¿no? De manera análoga al teorema de Ore 1, pues tenemos que G contiene un ciclo hamiltoniano, lo que es una contradicción, por lo tanto, pues sí, G era una gráfica hamiltoniana, ¿ok? Entonces, este teorema lo que nos dice nos da una operación que dice, bueno, si tu gráfica es hamiltoniana, agregar aristas no pasa nada, ¿no? Eso era como más o menos obvio. Pero el regreso que nos dice, bueno, si tú agregas aristas, no pierde y no se pierde la propiedad de ser hamiltoniano en el sentido inverso. Es decir, si tú puedes ir quitando algunas aristas hasta obtener el ciclo hamiltoniano. Ojo, mientras más aristas tengamos, pues puede creerse que es más sencillo verificar que nuestra gráfica es hamiltoniana. Es decir, si G es hamiltoniana, pues seguimos agregando aristas, pero las aristas deben de cumplir esta propiedad, ¿no? Que sus dos extremos, sus grados, sumen al menos el orden, ¿sí? Entonces, no afectamos que sea hamiltoniana, ¿vale? Entonces, lo que nos está dando es una forma de construir otra gráfica. Y esta gráfica se llama la clausura. La clausura C de G de una gráfica G de orden n es la gráfica obtenida de G al unir recursivamente pares de vértices no adyacentes cuya suma de grados es al menos n en la gráfica resultante en cada etapa, ¿sí? O sea, agregamos una arista y volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero en esta nueva gráfica, ¿no? Hasta que no quede ningún par. Entonces, supongamos que tenemos esta gráfica G y pues vamos a construir la clausura, ¿no? Entonces, a partir de esta G, pues, ¿qué es lo que se hace? Se copia la gráfica G, ¿no? Porque dice a partir de G vamos a hacer esto. Y vamos a buscar dos vértices cuya suma de grados me dé al menos el orden de G, ¿no? Y entonces, pues podemos notar que este y este tienen grado 3, sumarlos me da 6, que es el orden, y entonces vamos a agregar esta lista. Y entonces G es hamiltoniana si solo si esta es hamiltoniana, pero lo que nos interesa es construir la clausura, ¿no? Entonces simplemente los vamos a hacer adyacentes en nuestra.
Y ahora podríamos notar, buscamos dos vértices que no sean adyacentes, cuyo suma de grados en esta gráfica nos dé al menos el orden. Podríamos notar que este y este otro también nos suman 6, que es el orden de esta nueva gráfica, ¿no? Y entonces vamos a copiar la gráfica que ya teníamos, que ya no es G, sino es G con una arista extra, y le agregamos la arista de los vértices que no eran adyacentes, pero que suman, sus grados suman al menos el orden, ¿sí? Y obtenemos esta gráfica. Y ahora nos preguntamos si podemos seguir haciendo lo mismo. Podríamos checar que este vértice y este vértice, el de abajo tiene grado 4, el de arriba tiene grado 2, y entonces pues podríamos agregar la arista, ¿sí? Ok, entonces copiamos nuestra gráfica que ya teníamos y unimos vértices que cumplían una pareja de vértices que cumplían esta propiedad, ¿no? Entonces, esta es nuestra gráfica resultante y pues podríamos observar que ahora este vértice junto con este, sus grados me suman 7, que es más que 6, que es el orden de nuestra gráfica, y pues los podríamos hacer adyacentes y obtener una nueva gráfica. Ok, entonces tenemos esta gráfica con esta y agregamos la arista que entre los vértices que no eran adyacentes, pero sus grados sumaban más que el orden. Entonces obtenemos esto. Ahora nos podríamos fijar que este vértice y este vértice, pues, no son adyacentes, pero pues sus grados suman 6, que es al menos el orden. Entonces podríamos replicar el procedimiento. Ponemos todos los vértices, copiamos la gráfica que ya teníamos, en este caso era así, y hacemos adyacentes los vértices que cumplían dicha propiedad, que eran estos dos. Y ahora podríamos darnos cuenta que ay, que este y este, pues suman 7, sus grados suman 7, y entonces podríamos obtener otra gráfica que es agregar esa arista, ¿sí? A la que ya teníamos. Entonces tenemos así nuestra gráfica, que esta es la que teníamos en el paso anterior, con esta, y todavía agregamos esta gráfica, esta arista, perdón. Y podríamos darnos cuenta que estos dos vértices, este y este, no son adyacentes, sus grados suman 8 y pues que es más que 6, pues entonces obtenemos otra gráfica que es esta, ¿sí? Que sería, ok, ya tienes todas las aristas que tenías en el paso anterior, junto con estas, y ahora agregamos esto. Y podríamos darnos cuenta que ya no hay vértices no adyacentes, es decir, ya no hay ningún pareja de vértices para verificar. Y entonces podríamos ver que la clausura de esta G, pues de hecho es K6, ¿no? Ya ni siquiera tenemos vértices adyacentes, ¿no? Pues, le voy a poner isomorfo, pero pues más bien es K6, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cómo construir la clausura. ¿Sí? A partir de una gráfica solo hay que ir verificando que par de vértices no adyacentes, su suma de sus grados nos dé a menos el orden y entonces agregamos la lista. Y así hasta que ya no podamos más, hasta que ya no haya más. Por ejemplo, esta sería una forma de construirla, pero pues aquí tenemos C5, ¿no? Y entonces podríamos agarrar los vértices y sumamos no adyacentes y sumamos sus grados, dan 4. Podemos darnos cuenta que sus grados no suman al menos el orden, entonces no tendríamos que agregar ninguna arista. Y esto es lo que nos diría, por ejemplo, que la clausura de C5 es igual a C5. Es decir, ya no podemos agregar aristas. ¿Sí? Entonces, también se vale eso, que podría ser que sea ella misma. ¿Sí? Entonces,
Tenemos G, una forma de construir su clausura, y hay veces que no podemos hacer muchos más pasos. ¿Ok? Otro ejemplo, pues podría ser considerar K23 y pues podríamos darnos cuenta pues, de cuál es el orden. El orden aquí es 5 y pues si yo agarro un vértice de abajo y veo pues con quién no es adyacente, con los de abajo también, pero la suma de sus grados es 4 y el orden es 5, entonces ninguno de estos cumple. Pero si yo agarro los dos de arriba, veo que suman 6 y pues tenemos orden 5, entonces quiere decir que podemos agregar esa arista, ¿no? Esta arista nueva que es la que va aquí arriba, ¿sí? Y ahora podríamos darnos cuenta que pues estos ya son vértices universales, es decir, son adyacentes a todos los demás vértices, pero los de abajo no les alteramos su grado, entonces siguen sumando 4, cualesquiera dos suman 4 y no es 5, ¿no? Entonces, esta es la clausura de K23, ¿sí? Entonces podríamos agregar una sola arista. Por ejemplo, para esta ya vimos que es K6, ¿no? Esta es la anterior, solo que rotada. La es igual, si este habíamos dicho que era G, ¿no? Entonces la clausura de G es K6. Y por ejemplo, en este último ejemplo, al final, pues podríamos darnos cuenta que con quién no es adyacente, pues de hecho solo es adyacente con este que está marcado como U y el de abajo, pero pues con todos los demás es 2 más 5 6 sería 8, pero pues esta gráfica tiene 10 vértices, entonces no lo podemos ser adyacente a esta. Este también tiene grado 2 4 5 más 2 es 7, no. Con este es 2 4 5 6 y 2 son 8. Es decir, si nos podemos dar cuenta, no, como todos tienen grado 6 o 5 eh, o 2 en caso de los dos de hasta acá, pues no podríamos agregar ninguna arista con este vértice. Análogamente pasaría algo así con los dos de la orilla. De hecho, los únicos dos vértices que cumplen esa condición serían U y B. Entonces, ¿cuál es la clausura? Bueno, el primer paso pues, sería hacer eso, ¿no? Copiar nuestra gráfica, así. Esta gráfica, estos forman un K3, este también forma un K3, este con los dos de abajo, este con los dos de abajo, y esta, ¿no? Esta es igualita a la que tenemos de este lado, y los dos vértices U y B los hacemos adyacentes. Podríamos darnos cuenta que solo llegan a grado 3 6 por un lado, uno 2 3 4 5 y la que agregamos 6 y de este lado también llega a grado 6 y los únicos con los que no sería adyacente serían con los de las orillas que suman, por ejemplo, U con el de arriba y el de abajo de las esquinas, pues sumarían 6 y 2 serían 8 y no alcanza a ser los 10 y lo mismo con B, ¿no? Entonces ya no hay ningún par de vértices que cumpla y entonces esa sería nuestra clausura, ¿sí? Esta sería la clausura de, digamos, G1, ¿no? Si esta se llama G1. Entonces, así se hace la clausura, simplemente se buscan pares de vértices, dado que en cada paso se vuelve a hacer el conteo de los grados, ¿no? Se van agregando aristas, dado que cumplan la condición de Dirac. Si hay dos vértices no adyacentes que cumplen la condición de Dirac, agrego la arista, ¿sí? Y bueno, uno podría preguntarse si el orden en el que se agregan las aristas afectan el resultado final, ¿no? Porque nosotros vamos eligiendo dos vértices no adyacentes que cumplan esto,
Y pues una pregunta muy válida es si esto está bien definido, es decir, si dada una gráfica no tiene dos clausuras distintas, ¿sí? Y la respuesta es que no, que el siguiente lema dice, si en una gráfica la clausura de G está bien definida, pues eh, para eso pues vamos a tomar, sean G1 y G2, gráficas obtenidas al unir recursivamente pares de vértices no adyacentes, cuya suma de sus grados es al menos el orden de G, hasta que no haya pares de vértices con esta propiedad, ¿no? Entonces vamos a tomar dos gráficas G1 y G2 que se obtuvieron a través de este procedimiento. Y pues entonces quiere decir que hay una sucesión de aristas, E1, E2 así hasta ER, y otra sucesión F1, F2 hasta Fs, sucesiones de aristas que al agregarlas agregadas a G, para obtener G1 y G2 respectivamente. Es decir, nosotros agregamos a G, le agregamos las Es y obtenemos G1, y si le agregamos las Fs, obtenemos G2. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos que demostrar es que cada una de las EIs pertenece a G2 y cada una de las FJs pertenece a G1, ¿sí? Para cada I entre 1 y R y para cada J entre 1 y S. Es decir, son el mismo conjunto, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay una arista que yo agregue a G para obtener G1 que no esté en G2 y viceversa. Entonces, supongamos que una arista de G1 no es arista de G2, pues sea EK más 1, que va a ser igual a V, la primera arista de la sucesión con esta propiedad. Es decir, E1 así E2 hasta EK, todas pertenecen a G2 y EK más 1 no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo defino H como la gráfica G más estas aristas, ¿no? E1, E2, así hasta EK. Como todas estas son aristas tanto de G1 como de G2, porque la primera que no es EK más 1, pues se tiene que G1, cuando nosotros agregamos la arista EK más 1, significa que sus dos extremos, U y B, pues sumaban en H, sumaban sus grados, sumaban N, al menos N, ¿no? Además, pues se tiene que, ¿cómo elegimos a EK más 1? Pues es la primera, ¿no? Entonces, H, la primera arista que no está en G2. Entonces, quiere decir que todas las anteriores sí estaban. Quiere decir que esta H es una subgráfica generadora de G2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Al ser una subgráfica generadora, pues quiere decir que el grado en H de U es menor o igual que el grado en G2 de U, ni que el grado en H de B es menor o igual que el grado en G2 de B. Pues si estos excedían en N, pues quiere decir que en G2 pues también exceden al orden, ¿no? Es generadora, recuerden que agregamos aristas, no vértices. Y entonces se sigue que V, pues en algún momento la tenemos que agregar, ¿sí? Porque ya en G2 tienen este grado, ¿no? Y entonces quiere decir, como estas G1 y G2 son hasta que yo ya no pueda seguir agregando aristas con esta propiedad. Pero estos dos vértices cumplen la propiedad, entonces deben de estar, esa arista debe estar en G2, lo que es imposible porque pues dijimos que EK más 1, que es la arista V, era la primera que no estaba. Entonces eso es una contradicción. Por lo tanto, cada arista de las seis, ¿de dónde viene? Pues de suponer que hay al menos una que no está ya, pues entonces quiere decir que todas están en G2. De la misma manera, o análogamente, podríamos mostrar que todas las FJs están en G1, nada más cambian G1 por G2, y todo EIs por Js, pero todo sucede exactamente igual, ¿no? Entonces, se sigue que G1 es igual a G2. Y es decir, no importa en el orden en que ustedes las hayan agregado, siempre se llega a la misma gráfica. Es decir, la clausura está bien definida, ¿sí? Bueno, y entonces uno dirá, bueno, ¿para qué me sirve la clausura? Pues tenemos el siguiente teorema, dice G es una gráfica hamiltoniana si solamente su clausura es hamiltoniana. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a nuestro primer ejemplo, pues podríamos ver, bueno, G es hamiltoniana si solo si agregar esta arista es
por el teorema que vimos aquí, agregar esta arista es sí, solo sí, agregar la arista es hamiltoniana, ¿no? Y a esta le agregamos una arista, entonces sí, solo sí es hamiltoniana, sí, solo sí es hamiltoniana, sí, solo sí es hamiltoniana. Entonces podríamos regresarnos en el orden en el que fuimos agregando las aristas para obtener la gráfica G original. Y la primera es hamiltoniana, sí, solo sí, la clausura es hamiltoniana, ¿no? Eso es, entonces, esta demostración se hace regresando recursivamente la sucesión de aristas, regresándolas y utilizando varias veces el teorema de agregar la arista conserva la propiedad de ser hamiltoniana, ¿sí? Y como corolario, pues, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve la clausura? Pues, imagínense que nuestra gráfica no es tan evidente como las que tenemos ahí, ¿no? Y entonces, eh, es hamiltoniana, pues quién sabe, pero pues qué tal si yo le agrego más aristas y llego a una gráfica que sí sé que es hamiltoniana, ¿no? La clausura sí es hamiltoniana. Por ejemplo, tal vez en esta era bastante obvio que era hamiltoniana, pero si podríamos ver que llegamos a K6, pues K6 es hamiltoniana. Entonces, como corolario, tenemos que eh, una gráfica, si es hamiltoniana, bueno, si tenemos una gráfica que su clausura es hamiltoniana, entonces, pues la original era hamiltoniana. En particular, pues por ejemplo, si su clausura es una gráfica completa, pues las gráficas completas son hamiltonianas, lo que nos diría que G es hamiltoniana, ¿sí? Entonces, si llegamos a una gráfica que sabemos que es hamiltoniana, pues la original es también hamiltoniana, ¿no? En particular con las completas. Ahora vamos para concluir, vamos a demostrar el teorema de Oredos, que este teorema nos dice una condición para que una gráfica sea trazable, con la misma idea con lo que él trabaja Hamiltonianidad, ¿no? Dice, sea G una gráfica de orden al menos 3 si para cada par de vértices no adyacentes U y B se cumple que el grado de U más el grado de B es al menos n-1, entonces que es trazable. Les recuerdo que ser trazable significa que exista una trayectoria hamiltoniana, es decir, una trayectoria que pase por todos los vértices, ¿no? La demostración no es muy complicada. Vamos a tomar a nuestra gráfica G, donde dados dos vértices se cumple que la suma, no adyacentes, la suma de sus grados es al menos n-1, y vamos a considerar una gráfica H, pues que va a ser que sea adyacente a todos los vértices de G, agregándole un W, ¿no? Entonces sea H igual a G más K1. Pues, ¿cuál es el grado de U más el grado de B en H? Pues a cada vértice que teníamos en G, pues sigue manteniendo las aristas que tenía en G y le agregamos una arista que va con W, ¿no? Entonces, es el grado de G de U más 1 más el grado en B de B en G más 1, ¿sí? Es decir, más la arista que le agregamos con W. Esta suma, pues da exactamente esta suma. Ah, pues esto es el grado de G en U más el grado en G de B más 2. Ahora, si U y B, eso pasa para todo par de vértices, ¿no? Si U y B no son adyacentes, pues tenemos que pasa esto, ¿no? Que son esto más 2, ¿no? Eso implica, no son adyacentes eh, en H, se sigue que pues el grado en H de U más el grado en H de B es eh, igual al grado en G de U más el grado en G de B más 2, pero esto por hipótesis es n-1 más 2, que eso es igual a n más 1, ¿sí?
pero con n más 1, pues es igual al número de vértices que tiene H, ¿no? Porque tiene los vértices de G que tiene n más 1, que es el vértice que agregamos que llamamos W en nuestro dibujo. Por el teorema de Ore 1, H es hamiltoniana. Eso implica que gamma, eh, bueno, que existe un ciclo hamiltoniano eh, de H, ¿sí? Entonces, supongamos que gamma es igual a W, X1, X2, ¿no? O sea, podríamos nombrar los vértices de G desde X1 hasta Xn según su orden de aparición en gamma, y pensamos que gamma empieza y termina en W, pues eso implica que P, que es de la forma X1, X2, así hasta Xn, es una trayectoria hamiltoniana porque pasa por todos los vértices de G. De hecho, las únicas aristas que pasan por W, pues deben ser de W hacia otro vértice, ¿no? Entonces, es una teoría hamiltoniana de G. Pues, por lo tanto, G es trazable. ¿Sí? Y entonces, esta condición de Ore, que viene en, en su segundo teorema, nos dice, bueno, tal vez no es n, pero si es n menos 1, no te puedo garantizar el ciclo hamiltoniano, pero te puedo garantizar una trayectoria hamiltoniana. Entonces es un muy buen parámetro, digamos que bastante sencillo de seguir para ver que nuestra gráfica es trazable. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar por hoy. Muchas gracias.